cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 5.292.666 votos, correspondiente al 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Test de Hipótesis. Jaime Flores quien le habla. Estamos grabando un día miércoles, muy cercano ya al año nuevo. Terminando el año quisimos crear un programa ahí para finalizar el año y poder después partir un nuevo año, ojalá mejor que este. Y bueno, no estoy solo en este capítulo como siempre. Me acompaña acá Javiera. Hola Cerpa. Jaime, ¿Cómo estás, muy Javi? bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, ¿cómo ha estado tu semana? Bien. Bueno, principalmente hoy día quisiera partir con este hermoso despertar que tuve al saber que Argentina ya tiene por ley el aborto. Estoy muy contenta por todas las compañeras argentinas que por fin van a poder dejar la clandestinidad, y creo que justamente la discusión en nuestro país debe apuntar hacia esa dirección. Ya dejemos la discusión, que es falsa, por cierto, de si aborto sí o aborto no, porque el rechazar el aborto no significa que este no vaya a existir o que se salve las dos vías, sino que la discusión es aborto clandestino o aborto seguro, y la clandestinidad nunca ha salvado ninguna vida, amigos y amigas, así que muy feliz por ese lado. Y nos pones en presión a nosotros. También. Sí, pues, ojalá que acá también les llegue Nos dejan la vara alta. la vara alta, correcto. Esperemos que acusen recibo. Ojalá. Y bueno, acá con nosotros también está Rodrigo. ¿Cómo está Rodrigo? Aquí estamos, por Jaime, esperando el año nuevo, como tú dijiste, esperando que el próximo año sea mejor que este, aunque en realidad no es tan difícil. O sea, superar el año que acaba de pasar, solamente basta que hayan menos casos diarios nomás. Pero bueno, ya que la Javi partió con todo, yo voy a partir con algo un poco más relajado. Estuve la última semana mucho más concentrado en mis exámenes finales. Ya estoy terminando la carrera ya, para que no me peleen después. Y entre tanto, me gustaría hacer una pequeña recomendación a propósito también de la sección final que vamos a tener en este programa. Vi la serie de Netflix Rompan Todo, que hace un recorrido, yo diría un recorrido político por la historia del rock latinoamericano, en particular el rock argentino y el rock mexicano. No voy a dar spoiler, obviamente que hay ciertos eventos que todos conocemos y que son parte de la cultura general, pero la forma en la que se aborda la historia del rock latino, su relación con los distintos regímenes, con las dictaduras, el caso de Argentina para mí quizás es el más emblemático. Ahí lo tienen en Netflix, y yo la pasé muy bien viéndola, y por supuesto si te gusta el rock, es lo tuyo. Jaime. Sí, y tenemos un nuevo miembro del panel hoy día. Sí, hoy día a modo de esperemos que tenerlo más seguido, pero hoy día está reemplazando a Bruno, ¿cierto? Que no sabemos en qué anda Bruno. Raimundo es parte de la directiva también de Red Liberal, como el mismo Bruno. En este momento está en Atlanta, Georgia. Atlanta, chuta, ya, cerca. Kilómetros de Raimundo, distancia. ¿cómo estáis? Bien, pues, bien. Gracias Rodrigo, gracias Javi, gracias Jaime por la invitación. Honrado de participar en esta gran iniciativa de ustedes, nobles chiquillos, chiquillas.
Netflix. Me siento un poquito viejo, pero nada, me encuentro súper entretenido en lo que están haciendo y nada, feliz honrado de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, y Raimundo, ¿tú tienes alguna recomendación, algo que quieras comentar? Como también nosotros comentamos, siempre partimos abriendo con algún tema de la semana o alguna recomendación que quieras hacer. Cualquier cosa, lo que sea. No sé, es que ahora mismo estoy hundido viendo The Office porque me lo van a sacar de Netflix gringo acá 2 días más, así que no he visto absolutamente nada. Claro, no he visto nada en las últimas 2 semanas. Pero recomendaciones, a ver, yo, que es una cosa como bien, como de repente puede ser lectura de verano, y que es un libro que ya salió hace creo que ya 2-3 años, pero que es un libro como muy light, pero muy entretenido y creo que siempre vale la pena leer, que es la biografía de Agustín Edwards, Víctor Herrero, que lo estaba leyendo, y es muy, muy entretenido porque en el fondo te cuenta ciertas cosas de como la historia de nuestro propio Randolph Hearst, de alguna forma, cómo ha sido la evolución del mercurio y cómo se conectan con ciertas cosas que pasan en el tema de probablemente que va detrás de la pandemia y el estallido social en la élite chilena y muy, muy entretenido. No es una super lectura súper así densa ni nada, al contrario, sería súper rápido, pero esa es como mi mini recomendación, sobre todo para lectura veraniega. Tú estás en invierno, sí. Sí, no, acá estoy leyendo, pero no, sabes que a mí me pasa, y me imagino le pasa a mucha gente también, que al final empezáis, sobre todo con Kindle y en general acá con Amazon, que empezáis a comprar de repente libros y al final, no sé, este año he empezado 7 libros, no he terminado ninguno, así que este es el primero que he terminado, así que dije, no me voy a martirizar, voy a leer lo más light primero, lo más rápido y de ahí me voy metiendo en las cuestiones densas, así que nada, esa es mi mini recomendación, lectura veraniega light, sobre todo allá en las piscinas o en la playa, y como Rodrigo tiene que relajarse y leerlo. Sí, yo aquí, desde Pichilemu. Oye, que conste, estoy en Pichilemu, pero yo vivo en Rancagua, así que me cambié de fase 3 a fase 3, sí. para que no haya ninguna... Para que no te funen. Suplicancia. Sí. Oye, a propósito de las recomendaciones, un tiempo atrás la Javi recomendó Dignidad, la serie de Amazon Prime, y la terminé de ver la semana pasada y... wow, o sea... Uno no espera ese tipo de producciones. Bueno, en el último tiempo en Chile han proliferado producciones mucho más elaboradas, pero esta se pasó. Y bueno, también el correlato, ¿cierto?, con la política no lo podéis dejar de lado. Se aborda desde un punto de vista, como dijo la Jaime en su momento, más policial. Pero cuando la veía, y esto quizá mi amigo más de la derecha se van a enojar, pero cuando la veía decía, me dio cierto, quizás la palabra de asco, pero y es súper fuerte, pero la verdad es que sí, cuando te das cuenta de que efectivamente estuvieron protegiendo a un pedófilo, a un pederasta, es súper fuerte, y ahí me puse a investigar más sobre la historia de Colonia Dignidad, y la verdad es que yo quedé impactado. La producción de la serie es espectacular, así que la recomendación de la Javi muy 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 buena para que la revisen. Qué bueno que te gustó, Rodrigo. Ahí más tarde la comentamos por interno para no spoilear. Sí, yo la tengo pendiente ahí en mi lista de series. Vale. Oye, Jaime, ahora... ¿cómo estuvo tu semana, man? ¿Cómo estuvo tu semana, Jaime? Sí, buena semana, con harta pega, harto trabajo. Ahora me toca turno el fin de semana en mi trabajo, así que no paro. No tengo el primero también. Sí, el primero también. Bueno, pero cosas ánimo. que pasan. Gajes del oficio. Sí, gajes del oficio. Y bueno, en recomendaciones, yo también he estado malo para ver series nuevas. Estoy viendo hace un tiempo Mad Men. No sé si lo han visto ustedes, una serie... Top 3 de las mejores series de la historia. Sí, de las mejores series la estoy viendo y voy en la 6ª temporada, así que estoy metido ahí viendo todos los días la serie, pegado con la serie. ¿Ustedes la han visto? ¿Tú la viste, Raimundo? Yo la vi. Sí.
Sí, la he visto una vez y media, pero no, buenísimo. Muy bueno. Muy Sí, bueno. muy Oye, bueno. Si no lo nosotros han visto, te la recomiendo. nos pusimos a dar recomendaciones y la Javi partió con un tema terrible denso, weón. No, pero es un temazo el que Es dio un la temazo. Javi. Un temazo. Sí, yo creo que bueno, yo también me desperté con esa noticia. Lo primero que vi apenas abrí mis redes sociales fue el que se había aprobado en Argentina. Así que Estamos va a ser el años tema del luz. día, yo creo. ¿Qué tan...? Estamos años luz, pero nos va a obligar a subirnos al menos la discusión se va a meter sí o sí. O sea, yo creo que Así sobre que- todo ahora con la nueva constitución, porque muchas veces se han presentado proyectos y en el fondo son inconstitucionales por proteger este derecho a la vida. Y Bueno, pero todos esos proyectos medianamente civilizatorios, con un régimen muy presidencial y con las posibilidades que tiene la derecha de seguir gobernando, claro, yo las posibilidades las veo bastante lejanas, por lo menos en el corto plazo, a no ser cierto que, como dice la Javi, la nueva constitución le dé más facultades al Congreso. No sé cómo lo ven ustedes. sí, además que también, por ejemplo, cuando la presidenta Bachelet impulsó este aborto en 3 causales, también está esto de la objeción de conciencia que puede ser institucional. Entonces pasaba que, por ejemplo, en San Fernando, que aquí, Rodrigo, estamos cerca, no había ningún hospital ni centro médico donde no hubiese objeción de conciencia. Entonces, al final, igual tenemos ciertas, no sé si letra chica, pero al final ciertas trabas que terminan no haciendo el proyecto como tal. No, yo no estoy de acuerdo, no, y yo creo que sí, no va a ser este año probablemente, no va a ser el próximo año, pero le pone mucha benzina al fuego de este tema que es bien, yo personalmente creo que es bien necesario. Y dudo que pase de aquí a más de 5 años. Creo que más allá de la ingeniería parlamentaria, si le queréis llamar así, hay una cosa como de social de la sociedad que ha evolucionado muy rápido y también siento que ya es una batalla cultural ya ganada de alguna forma. Entonces como que siento que podéis contenerlo mucho tiempo más, pero hasta cierto punto no te da para más. Insisto, va más allá de que la derecha tenga X porcentaje y cómo sean los vetos o las cosas así. Creo que la misma constitución también un poco el cambio constitucional que vamos a tener también un poco fruto de eso, un poco como ya de la demasiada presión de los cambios. Así que yo le he hecho no más de 5 años. Máximo. Sí, yo también lo veo como un tema mucho más cercano a lo que creemos, porque además, bueno, son nuestros vecinos y yo creo que han sido un gran ejemplo en el fondo para el tema del aborto, el tema del feminismo, es un gran ejemplo para Chile. Y yo creo que sí, que con el tema de la constitución es un proceso que sí o sí se va a acelerar y yo creo que va a haber apertura para discutirlo. Ahora, Cada vez más, además de que ya la presión es más alta socialmente, pues y también culturalmente yo creo que como sociedad hemos cambiado y vamos hacia eso. Claro. Ahora, mientras les copiamos a los argentinos la parte más de derechos Positiva. civiles, felices, porque si le copiamos la parte económica, yo creo que... Sí, está bien. Hay que sacar lo bueno. Hay que sacar lo los bueno. ejemplos buenos. Sí. Bueno, y la música también, pues no tengo ningún problema, pero... También. Fútbol. El fútbol. Claro. Pero ya no vamos a hablar de fútbol. Sí, ya no. Dale nomás, Ahora- Jaime, pasemos a la hipótesis. Pasemos a lo siguiente, sí. Que tenemos hoy día una hipótesis muy entretenida, muy interesante, y que discutimos harto antes de llegar a ella. Y bueno, la hipótesis es la siguiente, escúchenla. ¿La calidad de la política está hipotecando la esperanza en los procesos venideros? Esa va a ser nuestra hipótesis de hoy día. ¿Qué les parece a priori la hipótesis? ¿Les gusta? ¿La ven polémica? Bueno, acá la es bien discutimos. polémica. Bueno.
Yo voy a partir como en el fondo se los pregunté, para la gente que no escucha, se los pregunté antes que partiéramos a grabar, pero yo creo que obviamente que hay que definir, sobre todo en este tema en particular, o sea, en el fondo en la línea de tiempo de cómo definir el deterioro en la calidad política. Porque creo que hay que distinguir que si vamos a definir ese deterioro en los últimos 10 años o en los últimos 3 y los últimos 2. Y yo creo que eso también te lleva por dónde vas a tomar o dónde posiblemente tú vas a encontrar la potencial causa raíz de ese posible deterioro, que te puedes ir por el cambio de sistema parlamentario o sistema parlamentario, perdón, proporcional de binominal a proporcional, si es que tuvo que ver algo también con otros procesos políticos u otros procesos sociales. Creo que eso un poco cambia de cómo uno lo aborda. Creo que sí, yo particularmente, y sin entrar mucho en el detalle, yo también creo que hay que, para mí al menos, creo que el famoso deterioro, que a falta de definirlo bien, yo creo que hay que aislar un poco el tema del 10%, porque siento para cierta gente el tema del 10% ha sido como la gran bandera, como decir, la política es un desastre, los populismos y un montón de cosas. Y creo que el 10% responde también, más allá de que sí, hay cosas como, la discusión no ha sido buena, por cierto, ha sido un desastre, la verdad. Pero el 10% yo creo que es como un poco para mí un gran asterisco. Está enmarcado en una pandemia global, está enmarcado en una caída del PIB global de, creo que, no sé, menos 4,5 mundial. En Chile va a ser, las proyecciones son, no sé, menos 5, menos 6. Creo que está enmarcado en un contexto histórico sin precedentes en la historia de la humanidad de los últimos 100 años. O sea, a eso se le suma también un gobierno con una aprobación, pero ya bajísima desde hace un año y medio. Entonces creo que hay ciertas condiciones que lo hacen muy particular, que esto, si vamos a enfocar, o sea, si vas a tomar un poco el deterioro de la política, creo que hay mucho de esta discusión del deterioro de la política que está contaminado, entre comillas, sobre todo en la elite, con lo del 10. Entonces eso me hace un poco ruido. Obviamente hay elementos que se mezclan, pero creo que si uno saca eso y lo toma como un poco como y perdón por el gringuismo, como un outlier, entre comillas, creo que el deterioro de la política para mí no queda tan claro. O sea, es que yo creo que más que asumir que la política ha disminuido el nivel como propiamente tal, yo diría que se ha farandulizado y eso generalmente es considerado como malo, tomando en cuenta que se asocia más que nada a un espectáculo. Y el que ahora sea más un espectáculo, obviamente nos lleva al peligroso limbo del populismo para los dos lados. Pero yo creo que, al igual que tú, Raimundo, que el contexto también nos ha llevado a que sea un espectáculo. Yo creo que, por ejemplo, desde el estallido, la gente está súper atenta a qué votan los representantes. Por ejemplo, ¿cuándo habíamos tenido un país completo a las 3 o 4 de la tarde viendo el canal del Senado para ver cómo votaban el 10%? ¿Cachai? Nunca. Entonces, también conversábamos, por ejemplo, el programa pasado, que hoy más que tener proyectos colectivos, como que están resaltando las figuras y está resaltando al final el personalismo de cada diputado o cada representante. Y yo creo que no necesariamente eso significa que haya disminuido el nivel, pero depende cómo se use. Sí. Claro, ahí para demarcar bien el tiempo, como dice Raimundo, sí, yo creo que tiene mucho que ver con el cambio al sistema parlamentario. Y como dijimos antes en la previa, lo que le puedo marcar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la elección parlamentaria, la última elección parlamentaria, hasta el día de hoy. Obviamente que lo que pasó durante el 2018, por ejemplo, no se compara, o principios del 2019 con todo lo que fue la política post-estallido social, y para qué hablar de la pandemia. Ahora, yo estoy en desacuerdo con Raimundo respecto al tema del 10%, si tomarlo como un outlier o no, porque yo creo que ese proyecto en particular sacó la peor cara de gran parte de nuestros políticos. En particular, políticos
uno esperaría, ¿cierto? Que tuvieran cierto nivel de sensatez. El caso de que hasta políticos de la DC, ¿cierto? Que históricamente han sido un poco más sensatos, estén votando a favor de un proyecto que derechamente le hace mal a todo el país. Creo que te habla de una muy mala calidad de la política, y que efectivamente todo el mundo académico, en particular de aquellos sectores políticos, le digan a la gente que la única razón por la cual sus propios políticos, sus propios parlamentarios están votando a favor es porque no quieren perder votos. Yo creo que no puede decir otra cosa distinta que una caída en la calidad de la política. Yo estoy muy en desacuerdo contigo, Rodrigo, que no creo que, o sea, entiendo que el proyecto del 10% le hace mal a las pensiones futuras, obviamente, pero creo que fue una respuesta, una combinación entre obviamente querer voto, pero también una parte de también dar respuesta a la gente. O sea, bueno, ya discutimos esto del 10% en capítulos anteriores, pero no está de más recordar que la gente con el primer retiro pagó servicios básicos. Entonces era eso, nada. Entonces ahí tampoco sé qué tanto vaya a ser como que sea 100% malo, como que yo no lo definiría así. Y creo que también hay una discusión que no me parece que tenga una respuesta tan compartida por parte de todos, y es hasta qué punto yo elijo defender los intereses de mis representados, porque se supone que si yo voto por alguien es porque creo que va a defender mi idea, o defender los intereses propios según lo que yo creo mejor. De hecho, aquí, por ejemplo, tengo un pantallazo hablando de Argentina. La senadora Gladys González hoy votó a favor del aborto, ayer, y afirmó que sus creencias religiosas no pueden estar por encima de su función como representante del pueblo. Entonces, ¿qué pasa con un proyecto, por ejemplo, como el del retiro del 10%, que tiene 80% de aprobación por parte de la ciudadanía? Y ahí, por ejemplo, la respuesta políticamente correcta es que obviamente tienen que representar los intereses, pero tratando de hacer los proyectos lo mejor posible. Pero yo creo que es difícil, y creo que también la respuesta va cambiando según el caso que nos vayamos poniendo. Sí, pero yo creo que... Mira, a ver, sí, dale. Sí, yo quería decir algo. Yo acá voy a estar de acuerdo con Rodrigo. Yo creo que sí el 10% es un punto de inflexión en el tema del deterioro de la política. Si bien concuerdo con la Javi en de que el primer día al menos yo considero que, si bien se ignoró el tema técnico, que yo creo es esencial cuando uno habla de buenas políticas, de poder hacer un análisis de qué efectos van a tener las legislaciones que se hacen. Si bien yo creo que eso se dejó de lado en el proyecto del 1%, sí, eso también responde a un contexto en donde no hubo una respuesta del gobierno que fuera suficiente. Quizás ahí se entiende en el fondo tomar una medida que me parece algo más extrema a mí. Ya el segundo 10 ya me parece que sale completamente esa lógica y no se entiende ya mucho, por lo menos para mí, yo no lo entendí, lo veo más como un tema ya popular. Y el tema del deterioro de la política yo creo que es algo que viene de mucho más atrás. Yo me voy más atrás, yo creo que es algo que viene, yo te diría que desde el segundo gobierno de Bachelet, desde los inicios del segundo gobierno de Bachelet. Para mí ese es el punto en que empieza a marcar un quiebre en cómo vemos un poco la política chilena. Para mí las segundas partes de este, en el fondo, de este par de presidentes que hemos tenido repetidos durante los últimos años, desde ahí yo empiezo a ver un deterioro y lo veo un poco en el clima político ya en el segundo gobierno de Bachelet, cuando empezamos a hablar ya de la retroexcavadora, empezamos a hablar de cosas que van más por el no dialogar con el otro, sino como ir borrando cosas. Yo creo que ahí empezamos a cruzar una línea en donde el diálogo se deja un poco de lado. Si bien hay algunos oasis, como por ejemplo cuando se logró aprobar el sistema proporcional, ¿cachai? Como hay cosas que uno puede rescatar, yo veo que el deterioro parte ahí y que se ha ido agravando, ¿ya? Yo por lo menos, esa es mi tesis. No sé si alguno la comparte, están de acuerdo. Me gustaría saber también qué piensan sobre eso. Yo comparto algo de lo que dices, pero creo que yo tengo una mirada distinta. Tengo una teoría media y
yo tengo personalmente una teoría media loca y hago el disclaimer al tiro que yo no soy sociólogo, no soy investigador. Me encantaría que alguien estudiara esto con profundidad, porque es ni siquiera es o sea, sí, debería llamarle hipótesis, pero es casi una tincada, pero yo siento que tiene mucho sustento en ciertas cosas que yo he visto. Yo creo que básicamente lo que ha pasado en Chile en los últimos 5 años respecto a este deterioro de la política, incluso ámbitos quizás no fuera de la política contingente, sino que en la discusión de la sociedad, tiene que ver mucho con el cambio tecnológico brutal que hubo en Chile en los últimos 3-4 años. Y que es particularmente el crecimiento de la penetración del 4G en Chile. Para mí ese es un factor tecnológico disruptor gigantesco que se dio particularmente en el contexto chileno, que quizá a diferencia de otros países, Chile está en un contexto, siento yo, muy particular porque dentro de Latinoamérica es un país con bastante altos ingresos y que tuvo un crecimiento exponencial de sus conexiones 4G en los últimos 3-4 años. Yo los invito a los que no están escuchando de repente, si tienen tiempo, métanse en la página de la Subtel y vean cómo creció el número de conexiones de 3G a 4G en 2-3 años, 3-4 años. ¿Y qué es lo que te provoca eso? Eso te provoca una disrupción tecnológica tremenda, porque se habla mucho de que las redes sociales han cambiado eso. Las redes sociales ya llevan como 10, 12, 15 años. No fue la red social, fue un poco teniendo las redes sociales, pero que ahora la tecnología 4G está disponible para todos. Y eso significa que una persona de ingresos medios que va en la micro puede grabar y mandar un video de alta calidad a cualquier parte del mundo, a cualquiera. O sea, cosas como, por ejemplo, Piensa Prensa son fruto un poco de eso. Claro. Y llevándolo a la discusión política, eso también de alguna forma te cambia un poco como en el fondo cómo se hace política. O sea, lo que tú decís de la retroexcavadora es un súper buen ejemplo. O sea, ese es un buen ejemplo de política clickbait. Porque ahora la gente no se informa leyendo el diario, el cuerpo de reportajes del Mercurio. O sea, sí, hay cierta gente que todavía lo hace. Pero ahora la gente se informa cuando le mandan un pantallazo de biobio.cl o incluso quizá otros medios más alternativos. Creo que, y quizá con esto, para cerrar el punto como yo lo veo, creo que no... A ver, y ustedes, algunos de ustedes estudian economía comercial, quizá van a seguir con el ejemplo. Creo que no hubo un cambio en la oferta política, hubo un cambio en la demanda, motivado por un mayor acceso a información, quizá imperfecto, quizá con todos los bemoles que tú podés tener, de parte de la gente. Esa demanda subió. Hubo un desplazamiento de la curva de demanda en cuanto a lo que la ciudadanía demanda de la política. Y es la política la que no ha sabido reaccionar bien a estas nuevas demandas, de alguna forma. O sea, para mí la política en Chile ya desde hace 10, 15 años ya era un Kia Pop que no le daba mucho más. Pero ahora, ante el Kia Pop de repente te servía para hacer trámites, pero ahora le estáis pidiendo el Kia Pop que te lleva a Antofagasta y no te da el Kia Pop para que te lleve a Antofagasta. Para mí un cambio en la demanda, y ese cambio en la demanda de la ciudadanía, que de nuevo puede ser imperfecto, puede ser a patadas, puede ser que la gente reclame, no, dame el 10, que esté lleno de contradicciones. Con esto, por ejemplo, el tema de las pensiones, de que queremos ser más solidarios, pero al mismo tiempo queremos la plata para nosotros, y la izquierda está proponiendo que no se paguen impuestos. Toda esa majamama es parte del proceso de una clase política que está contra la espada de la pared, literalmente, porque la ciudadanía está mucho más empoderada y no sabe cómo reaccionar. O sea, no le da el cuero, no tiene los instrumentos ni las herramientas. Esa es particularmente mi visión media un poco volada con un cambio tecnológico que yo siento que tiene ciertos paralelos con cosas que pasan en otras partes del mundo. Bueno, y además considerando que las fake news se difunden como 6 veces más rápido, y Jaime debe tener la cifra más por sus conocimientos, pero como 6 veces más rápido que una noticia real. Entonces también en época de funa, también yo creo que es difícil. Pero de todas maneras, creo que el tener que guiarse por lo que los electores quieren, no necesariamente te hace caer en un populismo o es derechamente populismo. De hecho, yo creo que esa es una hipótesis que a nosotros nos hace caer como en una superioridad intelectual, de que al final como que la gente no sabe lo que quiere, no sabe lo que es malo y que como que son todos tontos, ¿cachai? Pero ahí, Javi, y volviendo un poco a lo que dijiste antes, porque
retomando ese punto, hay un montón de cosas que la mayoría de la gente está de acuerdo y que yo creo que son avances civilizatorios mínimos, claro. Por ejemplo, en Chile la mayoría está a favor de la pena de muerte. ¿Tú votarías a favor de la pena de muerte? Porque la mayoría No, está a favor. imposible. Entonces no sé si ese argumento a priori. O sea, no sé si es la mayoría, pero es que al final es distinto. Porque, por ejemplo, la pena de muerte nosotros la tenemos firmado en tratados de derechos humanos internacionales, ¿cachai? Entonces sería una cuestión que incluso atentaría como contra un derecho básico. Creo que es un ejemplo, es muy diferente a un ejemplo como podría ser, por ejemplo, un retiro un 10%, ¿cachai? Y no, Pero- no es lo mismo 80 que 60. Claro, Sí. claro. Pero es que a lo que voy con esto es que el que la mayoría de la gente esté a favor de algo no quiere decir que ese algo sea necesariamente bueno. Yo creo que el deber de los parlamentarios, el deber de los representantes no es a veces, de hecho, ponerse en contra de lo popular por ser efectivamente responsable. Y yo creo que todo lo que estaba alrededor del debate del 10% era una irresponsabilidad tremenda. Una irresponsabilidad porque la gente, tú decís, claro, es ponerse en una vereda de una superioridad intelectual. No es tanto eso. Naturalmente la gente tiende a priorizar el consumo presente sobre el consumo futuro en tiempos donde hay menores ingresos. El tema es que ¿qué estáis dejando de lado? Estáis marcando un tremendo precedente, un pésimo precedente, respecto a cuándo podemos tocar, ¿cierto? Y ese botín que tanto tiempo estuvo ahí, que nadie lo pudo tocar, incluso habiendo pasado un terremoto como el del 27 de febrero que fue enorme. Y estáis vulnerando todo el sentido que tiene la seguridad social. O sea, me parece que sí, muchas veces los políticos tienen que decir, mira, ¿sabes qué? Esto yo soy responsable. Y por más que a mucha gente le parezca que es lo correcto, mucha gente querría mañana tener $10.000 en su cuenta corriente o en su cuenta root o lo que sea. Es que, Rodrigo, yo creo que seguí un poco entrampado en esto de que como que lo hicieron solamente por ganar votos. O sea, yo creo que también cuando eres político conoces la realidad local, o al menos eso esperaría yo de un buen político, y tenéis mucha gente que te dice, chuta, no tengo pega, no tengo cómo pagar el arriendo, no tengo cómo pagar la luz, no tengo cómo pagar el agua, el gobierno no me da bono, no llega, no sé qué hacer. Entonces, frente a eso... Pero había una propuesta del gobierno en ese momento. Yo les tengo una pregunta como medio hipotética que quizá pueda ayudar como a separar esto. Pongámonos en un caso hipotético de que no hay coronavirus, o COVID, que quizá el gobierno de Piñera, y reemplacemos el coronavirus por un terremoto, igual que al del 2010. Imaginemos que en vez del coronavirus tuvimos un terremoto. Y quizá que Piñera no tiene un 15 o un 20% de aprobación, que es lo que ha estado fluctuando en los últimos año y medio, y que Piñera tuvo un 30% de aprobación. Si fuera así, terremoto y Piñera con 30% de aprobación, con esa condición de fuerza del gobierno, ¿ustedes creen que pasa el 10%? Es que yo creo que con un terremoto uno no se genera el nivel de desempleo que tenemos a raíz de la pandemia. También yo creo que es algo súper local y donde la economía, como bien dijiste al principio, no va en retroceso en un 6%, ¿cachai? De hecho, un terremoto en general le hace súper bien al país como económicamente porque tiene harta inversión. Entonces, yo creo que no se hubiese dado la discusión. Pero, no sé, al final también es como la propuesta del 10% también fue como tratar de darle un golpe a la AFP más que otra cosa, o al menos por parte de quienes tal vez no tenían la necesidad de cubrir servicios básicos. Entonces, yo creo que al final lo del 10%, creo que primero tenemos que definir también, y que nos faltó al principio, como qué es deterioro, porque al final como si es que analizamos, yo creo que el 10% fue resultado de una seguidilla de
de ser ciego, sordo y mudo respecto al sistema de la AFP, donde hubo muchas marchas pacíficas del movimiento Nómada AFP, que la gente siempre decía en todas las encuestas que pensiones era una preocupación súper importante para todos. Entonces también creo que eso también se podría considerar como deterioro, ¿cachai? Como el no escuchar a la gente. Tal vez ahora pasamos como de no escuchar nada a escuchar demasiado, pero... O a escuchar mal. Sí, sí, mira, Claro. yo ahí quiero tocar también un punto y también aprovecho de responderle a Raimundo. Yo creo que sí, se lo ponemos en el escenario de un terremoto, y también creo que quizás no se habría dado la discusión porque, como decía el Javi, el terremoto es algo como un impacto mucho más acotado. El tema de la pandemia ha sido un impacto constante durante un periodo de tiempo muy prolongado. Yo creo que por ahí va, y en un terremoto quizás con un paquete de medidas como más acotado, como ha sido el de Piñera, quizás habría sido una respuesta buena, porque al final tampoco tienes a toda la población afectada. Porque si vamos al terremoto del 2010, por ejemplo, fue en la zona del Biobío, no fue todo el país, igual es una magnitud distinta, creo yo, de lo que ha sido esta pandemia, que ha sido una crisis gigante. Y yo justamente, un tema que quería tocar es lo que tú planteas, Javi. Yo creo que pasamos de una mala política a otra mala política. ¿Por qué? Porque yo creo que, y algo que hace un poco, empieza a quebrarse ya en el segundo gobierno de Bachelet, como yo lo veo, esta mala política de creer que uno como político es el que legisla sin escuchar lo que pasa en la sociedad, sin escuchar lo que también quiere la gente. Yo creo que también hay un quiebre importante, como tú planteas, tema Nómada, FP, un montón el tema de la educación, un montón de protestas que fueron constantes, pero que desde el sistema político y desde la legislación no tuvieron una respuesta, o la respuesta se demoró mucho. Bueno, el tema de las pensiones es un gran ejemplo. O sea, ya estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma hace 8 años, pero todavía no tenemos una reforma. Entonces eso te habla de que había un pedido en la sociedad sobre un cierto tema y sigue postergándose. O sea, no ha habido una respuesta desde el sistema político que vaya a intentar solucionar eso. Si bien han habido discusiones, todavía no se concreta en una ley. Entonces yo creo que pasamos de esa mala política, de no escuchar, a otra mala política. Nos fuimos para el otro extremo, yo creo, de no escuchar lo que nos decía la gente y los electores, a escucharlo, pero también escuchándolo mal, como dice Rodrigo. O sea, escuchando cosas que van también como decía Raimundo, en donde se ha ido deteriorando también un poco la discusión. Y yo creo que también tiene que ver, es muy importante lo que tú dices del el aumento que ha habido en la conexión, que ahora todos tenemos acceso a información, y no necesariamente información de buena calidad. O sea, las fake news que pululan por las redes sociales y por WhatsApp también, yo creo que también han marcado un punto de inflexión. Y yo creo que ahí el tema del 10% se agarra de esta escuchar mal. Si bien yo creo que el 10%, el primero, tiene un contexto que podría explicarse, que se tome, porque el gobierno no estaba respondiendo a las necesidades de la gente, ¿ya? Entonces yo creo que ahí va en un contexto excepcional que yo lo podría entender, que se legislara sobre un 10%, si bien tiene efectos negativos, como una medida excepcional yo la entiendo. Ya el segundo, ya para mí ya va por el tema de querer nomás ganar rédito político porque fue algo popular, ¿ya? Pero primero, como decía Javier, yo lo entiendo en un contexto, y si bien para mí no era lo ideal, yo creo que puedo entender su legislación. Pero yo creo que ahí también está este tema de que nos fuimos al otro extremo, pero yo creo que estamos todavía en ese momento en que podemos encontrar un equilibrio, ¿ya? ¿Qué va a pasar en el próximo año? Yo creo que eso va a ser muy importante. ¿Qué pasa en la constituyente? O sea, ahí yo creo que vamos a ver realmente qué va a pasar, porque hoy día yo creo que con esta discusión política negativa, en la constituyente no nos va a hacer bien, que en el fondo estemos pensando solo en lo popular. Al contrario, lo que necesitamos pensar ahora, lo popular generalmente piensa mucho en el corto plazo. Yo creo que ahora tenemos que ponernos a pensar en el mediano y largo plazo también. ¿Qué queremos como país? Y eso ya implica una discusión un poco más elaborada que quedarse solo con lo instantáneo, ¿ya? No sé cómo lo ven ustedes. No, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que ahí con lo que dijiste al final da ahí en el clavo. O sea, todo
lo que hay alrededor de la discusión del 10%, que dicho sea de paso, me da un poco de risa porque Raimundo dijo al principio hay que tomar el 10% como un outlier y creo que es de lo único que vamos a hablar. Sí, yo lo dije como para tratar de para dónde nos íbamos, pero sí, es que... Sí. Claro, pero efectivamente lo que hay detrás de eso, tanto de la teoría económica como desde lo político, es que estáis priorizando el corto plazo versus el largo plazo, porque el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad es la que nos está haciendo mal. Nos está haciendo mal y que si prolifera mucho más durante la discusión de una nueva constitución, durante elecciones parlamentarias, alcaldes, gobernadores, presidentes, todo lo que se viene el próximo año, me parece súper peligroso, porque en el año de elecciones generalmente tienden a levantarse muchas más cartas al viejo pascuero que en otras ocasiones. Y yo ahí, bueno, para contestar un poco lo que hice, la pregunta que hace Raimundo, que me parece súper interesante, yo creo que sí se hubiese dado la discusión, porque tiene que ver precisamente con esa calidad de la política, con estos políticos que han buscado formas de pegarle al sistema de pensiones, como jugando fuera de la cancha. Y el caso de Pamela Giles, el diputado Matías Walker, y bueno, todos los que han estado detrás de estos proyectos, Sería la UDI, a ver, o sea, parte de la UDI. Sí, por supuesto, sí. De hecho, el que abrió la puerta aquí fue Mario Desbordes, no fue alguien de izquierda, precisamente. Lo que veo en estos casos particulares es el gobierno pactó con el Congreso. El ministro Briones estuvo discutiendo un proyecto para reactivación económica y sobre todo para ir en ayuda de las familias, y a la semana después sacan el proyecto. O sea, si no dice algo respecto a la mala calidad de la política que tenemos actualmente, no sé qué otro ejemplo se necesita, porque ahí Rodrigo, recordemos que los halcones de la UDI, como era Ward y Sichel, estaban peleando un IFE de 65 lucas por persona, que, o sea, lo defendieron y lo celebraron, así como yo en verdad no sé cómo alguien puede celebrar como el que no se haya dado más plata, por creer que es como un gallito político, ¿cachai? Como que al final también lo que se está ofreciendo era insuficiente. Sí, pero Javi... también, por ejemplo, o sea, Briones puede ser un ministro súper cercano, tal vez súper diferente, porque hizo un doctorado, no sé, en París y no en Estados Unidos, pero pero al final del día, o sea, era la oportunidad para nosotros poder gastar todo lo que habíamos ahorrado en todos estos tiempos, porque yo creo que, o sea, no creo que haya algo peor que esta pandemia, y bueno, lo espero también. Entonces tampoco se estaba haciendo, entonces como que yo creo que también es un poco como dar respuesta, sabéis que lo que me estáis ofreciendo no es suficiente, y tampoco estáis dispuestos a seguir avanzando, y de hecho estáis celebrando el que no se siga avanzando. Entonces, pero Javi, retomando el punto, ese acuerdo entre el gobierno y el Parlamento fue una cuestión muy bullada y fue una cuestión muy celebrada por ambos sectores. Pero no es que no se haya aumentado. Pero es que, a ver, está bien. Hay que entender ahí que o sea, que obviamente había... ante nada, obviamente lo aceptáis y decís, pucha, qué bueno que haya una ayuda, pero ante nada, ¿cachai? Pero yo mira, creo que los números dan lo mismo, un poco. Y les pongo un ejemplo al contrario también. O sea, hace poco hubo un acuerdo también en donde acordó los parlamentarios con el gobierno en el presupuesto para el próximo año. Llegaron a un acuerdo después de estar en la mixta mucho tiempo y parecía que no se iba a aprobar. Y a la semana siguiente el gobierno fue al Tribunal Constitucional a impugnar ciertos puntos del presupuesto en el que habían llegado a un acuerdo en el Congreso. Yo creo que ahí también hay un ejemplo al revés. Sí, de hecho, a lo que voy... Un segundo más, Raimundo, que la ayuda puede ser insuficiente, Javi, puede ser todo lo insuficiente que queramos. Efectivamente 65 lucas me parece una burla en el contexto, pero yo no me estoy refiriendo al paquete de medidas en sí, me estoy refiriendo al acto político.
ya a cómo pasas de generar un acuerdo, que es algo que en política es tremendamente complicado, que sobre la lógica de un sistema proporcional es más complicado aún. Generáis eso y de repente salí a la semana después con un proyecto aparte que puede ser mejor o puede ser tremendamente popular, etcétera. No creo que sea mejor, por supuesto que no. Pero la señal política que estáis dando es básicamente una guerra entre el Parlamento y la moneda, que fue lo que vimos durante todo el año. En un contexto de pandemia, donde lo que esperamos es que los poderes del Estado estén muy concentrados en dar la mejor respuesta posible a la ciudadanía, lo que hemos visto ha sido trincheras. Y si eso no te dice, no no te dice una una, este año. y si eso no te dice algo respecto a una pésima calidad de la política, no sé qué otro elemento podemos mirar. No sé qué cosas de este año podríamos decir como, efectivamente la calidad de la política de este año ha tenido sus salvedades, digamos. No se me ocurre, porque la verdad que lo que he visto durante todo este año en la discusión ha sido trincheras más que disposición de ponerse de acuerdo. Mira, yo lo único que recordar que el gobierno entró a la pandemia con un 15% de aprobación. Yo creo que en otro sistema el gobierno hubiera salido fatal el poto en octubre, o sea, en el sistema parlamentario. No sé, yo creo que al final todo lo que ustedes están hablando y el detalle del IFE y las negociaciones entre gobierno y parlamento al final responde un poco a la horrible condición de fuerza con el que el gobierno entró a la pandemia. El problema, creo yo, político, y hay muchas cosas también, y yo sin justificar para nada lo que está haciendo el Congreso, también pasa un poco porque el gobierno, de alguna forma, creo yo, particularmente Piñera, y siento que es una pulsión de Piñera que es muy de trader de corto plazo, en el fondo hacer jugadas políticas cortas y de repente negociar así como con una mano y con otra, que esa te puede servir para el corto plazo, pero si tú entras en una pandemia global con un 15% de aprobación, tenéis que entender cuál es la condición con la que estáis jugando. Y creo que el gobierno ha tenido siempre una actitud de creer que está con un 30 y 40% de aprobación. No, compadre, tú estás con un 15%. Tienes que estar tocando madera que todavía estáis gobernando. Entonces, creo que el escenario político con el que entró el gobierno en la pandemia es algo que para mí es una de las causas raíces de por qué estamos en esta trinchera. O sea, es que a mí me pasa que no creo que sea un excelente nivel el que tenemos hoy día, ni mucho menos, pero creo que no hay antecedentes suficientes como para decir que el de hoy es peor que el de ayer. En el sentido de que creo que, por ejemplo, esto de la trinchera es una forma que han tenido históricamente los partidos para hacer política. Por ejemplo, recordemos que en Bachelet 2 fueron frenadas muchas reformas, entre ellas la reforma que hacía una nueva constitución, que fue rechazada por toda la derecha y también por parte de la ADC. O también, por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones que ella proponía, y resulta que hoy, después de un estallido, sale toda la derecha a decir como, chuta, parece que en verdad no era tan malo y partamos desde ahí, partamos desde esa base. Entonces, ¿eso qué te habla? Yo creo que esta política como atrincherada viene desde mucho antes, siempre han tratado de hacerle la guerra al gobierno, y yo creo que, o sea, cuando está a la derecha, la izquierda lo hace, media fraccionada, pero lo hace. Y cuando está gobernando la izquierda, la derecha también lo hace. Entonces, creo que no hay antecedentes suficientes, y por poner otro ejemplo, no creo que cuando a la Jacqueline Van Rieselberghe le dictaban las leyes que ella tenía que promulgar, haya sido una mejor calidad que la que tenemos hoy. No. Sí, pero sí, efectivamente, pero Javi, si te hago una pregunta muy corta. Si tú veías algún personaje de izquierda dándole un salvataje político al gobierno como lo hizo Longueira en su momento con Lago. Bueno, Boric se ha acusado de haberlo salvado con el acuerdo de la nueva constitución, pero es que yo creo que es súper distinto darle un salvataje político a Lagos que darle un salvataje político a pero es que lo que estoy o sea, por ejemplo, podéis decir por ejemplo, Pepe Out es un gallo que ha buscado los acuerdos y ha buscado, por ejemplo, a pesar de que el 10% era súper popular, él votó las dos veces en contra
o se abstuvo, no recuerdo, y eso podría tomarse como un salvataje político porque él además defendía de que esto era una mala idea, que era el mismo discurso que tenía el gobierno. Claro, pero es que no ayudó de nada, su voto fue simbólico, si no, tampoco tiene ningún poder y tampoco le quedan muchos amigos en el Congreso. Pero es que yo creo que, Rodrigo, yo creo que ni siquiera la gente del sector de Piñera está dispuesto a hacerle un salvataje político a Piñera. Entonces, por supuesto, entonces lo que vemos hoy día es una política bastante distinta y bastante más... yo quiero hacer un punto ahí. Dale, Jaime. Sí, mira, yo creo que también con el tema de las trincheras, que justamente es un tema que creo que es muy importante y que la Javi lo toca, y es importante de que en los gobiernos pasados sí había una trinchera que era la izquierda versus la derecha. Yo creo que hoy día la configuración de esas trincheras cambiaron, y yo creo que en ese sentido también yo podría hablar quizás de un deterioro de la política. ¿Por qué? Porque se nos está quebrando un poco el sistema político, yo creo. O sea, ya no es la trinchera izquierda versus derecha, es el Parlamento versus el gobierno. Porque hoy día para los proyectos tenemos que tener claro que no ha sido la izquierda versus el gobierno. Acá en el 10% se alineó la izquierda con RN, la UDI incluso. Entonces, eso también ya hay un cambio, creo, ahí en la lógica un poco de cómo se está manejando la política. Y yo creo que hay un quiebre, o sea, ya está claro que el Parlamento está haciendo un contrapeso muy fuerte, ni siquiera un contrapeso, ya es el que yo creo que domina la discusión política, y también tiene que ver, yo creo que también lo que dice todo el mundo, no se puede dejar de lado el tema de que a la pandemia llegó un gobierno totalmente debilitado. O sea, después del estallido social, es verdad, es un milagro que el gobierno siga gobernando o intentándolo. O sea, al final y a veces la posición que pone el gobierno es de que ellos quieren como en el fondo poner la música, pero ya hoy día es difícil porque no tiene el piso político. Entonces, una posición muy winner del gobierno que no se condice con la realidad de fuerza. Totalmente. Sí, yo ahí solamente agregar dale, Jai. No, yo iba a decir como si pasábamos a la deliberación ya. Ah, sí. Ya, me parece. Jaime, dale. A no ser que ahí Raimundo quiera agregar algo. ¿Quién quiere vestir? Un pequeño detalle que quizá como para aclarar bien, cuando hablamos de los procesos venidores, yo haría una distinción entre la elección de los constituyentes y las otras elecciones solo por un tema de incentivos. Los constituyentes no tienen estos incentivos de corto plazo a ser reelecto o algo así. Entiendo que de hecho ellos tienen como no pueden postular a cargos públicos por 5 años. ¿Sí? Pero sé que los incentivos están distintos. Entonces yo tengo la esperanza que al menos cuando se trata de la elección de constituyentes, si bien obviamente va a haber una nube populista, y para mí de nuevo tiene que ver más con la disrupción tecnológica más que otra cosa. Creo que de alguna forma los incentivos de corto plazo para los agentes para actuar van a ser un poco distintos a los ofertones, entre comillas, que vamos a esperar en elecciones municipales y las otras elecciones que tenemos. Eso por un lado. Y lo otro, creo que eso también de alguna forma, y creo algo que se metió en el tintero, pero creo que de alguna forma, y volviendo a lo que yo decía del cambio de la demanda, y no tanto el cambio de la oferta política, sino que hoy en día, o sea, nunca la política tuvo una buena forma como proceso para canalizar las demandas de la ciudadanía. O sea, ¿alguien ha escuchado alguna vez en los últimos 10 años que alguien le ha mandado un mail a un diputado o ha llamado, o un diputado o senador ha hecho un cabildo abierto o tienen estas semanas distritales, pero es para sacarse foto y subirla al Facebook? No, y repartir cajas. No hay un proceso deliberativo en donde los diputados y senadores, particularmente el Congreso, se conecten con su ciudadanía y lo canalicen bien. ¿Y qué pasó? Apareció este cabildo virtual, entre comillas, de las redes sociales, que es la gente pegándole palos a Lagos Weber, y esa es la forma, una mala forma, obvio, estamos de acuerdo, pero es la que hay. Para mí eso en el fondo es lo que hay un poco detrás. La política siempre estuvo mal, lo que pasa es que pasaba piola, y no era algo que estaba presente en la vida de los chilenos. Le pasaste a la gente, le pasaste el megáfono virtual vía WOM 4G, listo. Y ahí cambió la demanda. O sea, la gente vio que le podía pegar palos a la clase política, y la clase política quedó como, porfa, no me hagamos bullying, y se pelean entre ellos, como haciéndose la pelota. Soy un pobre político indefenso. Pobre político indefenso, exactamente. Sí. Yo iba a comentar algo respecto a lo que dijo Jaime igual.
Yo creo que el clivaje se ha pasado más que a parlamento versus gobierno. Yo creo que es un clivaje falso, pero como el que está presente hoy en día es como esto elite versus pueblo, que lo hablamos hace un par de capítulos con Cristóbal Belolio, como que al final, por ejemplo, tenía esta parte de RN, que es como la parte desbordista, que es como la más de pueblo, ¿cachai? Como la que está más, una derecha más social, más conectada como con la realidad de la gente, versus esta otra elite que es como la que defiende los intereses de los empresarios. Y por ejemplo, en el 10% mucha gente también decía que en el fondo los que estaban en contra era casi porque querían salvar a la AFP o querían salvar el negocio, ¿cachai? Entonces, creo que eso está presente al menos dentro de la gente que tal vez no es tan política. Sí, no, de acuerdo, totalmente de acuerdo. De alguna forma el Congreso ha sido el que ha tomado esa posición del Claro, pueblo, claro, la élite que sería el gobierno, por ahí, claro. por ponerlo. Y bueno, también lo que decía Raimundo, lo de la demanda, yo creo también ahí estoy muy de acuerdo con ese tema. O sea, ha cambiado la demanda totalmente. O sea, ahora lo que dice la ciudadanía, y bueno, a través de las redes sociales, que es verdad que la discusión no es del más alto nivel, tiene un canal para hacerle llegar directamente lo que piensan los políticos. Y eso antes no existía. Y yo creo que todavía no existe ese canal de directo, si es verdad, de tú poder ir a hablar con un político. O sea, a menos que tú no estés en algún círculo de poder, sea algún gremio, alguna cosa, tu acceso a un político Limitado. es súper lejano, ¿no? Muy difícil que un ciudadano común y corriente que tiene un problema muy legítimo pueda acercarse a su representante y compartirlo. Quizás por eso también el deterioro de los políticos no se ha visto quizás tan fuerte en los alcaldes, que los alcaldes sí tienen de alguna forma una conexión más cercana con la gente local. Es más fácil ir a una alcaldía y poder plantearle tus problemas al alcalde, que es algo que yo lo he visto, ahí sí se puede. Pero por ahí también hay Y también los alcaldes no están en esta lógica de trinchera, o al menos así como yo lo veo. Por ejemplo, en la pandemia pudieron ponerse de acuerdo Matei, Lavín, que no sé si Jade está en ese grupo, pero Claudio Castro, ¿cachai? Como gente de distintos sectores para tomar medidas en pos de la seguridad de la gente de sus comunas. Entonces, creo que los parlamentarios también sea como súper distinto, como ahí hubiesen dicho como no, es que los alcaldes están en contra de lo que en ese tiempo decía Mañalich, por ejemplo, que no era necesario cerrar los colegios. Como que los parlamentarios yo creo que se da un poco más de serle como leal al gobierno o estar como con el pueblo y serle leal al gobierno, en este caso como es de derecha, es como de élite. Claro. Ya pues pasemos ¿Quiere agregar algo? Pasemos a la deliberación. Dale más. ¿Quién quiere partir? Dejo abierto. O sea, alguno tiene la idea ya más clara, está a favor, en contra. Voy a repetir la hipótesis igual para recordemos. Vale, eso mismo. Ya pasó harto tiempo desde que la dijimos. Bueno, la hipótesis es la siguiente: la calidad de la política está hipotecando la esperanza en los procesos venideros. O sea, en nuestra hipótesis. Dejo abierto. Si alguien quiere yo, partir. antes que se me desordenen las ideas. Yo la rechazo, básicamente porque... Yo rechazo. Sí, yo rechazo. Rechazo. Rechazo, son. No, yo rechazo porque, como dije antes, yo creo que la política ha sido bien... Es lo que hay, es lo que ha existido en Chile en los últimos 10, 15 años, ¿no? Creo que cambió básicamente por este proceso de cambios tecnológicos, más ciertas coyunturas que se fueron dando en Chile, creo que cambió la demanda. Y eso, de alguna forma, la demanda de la ciudadanía, y eso hizo que generó todos estos efectos que, con todas las buenas y malas consecuencias, siento que al final todo lo que está pasando, todo este proceso deliberativo que ha tenido Chile en los últimos 5 o 6 años, que aparte tiene una curva exponencial, claramente, es un poco 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, y el 10% fue el paso para atrás, o sea, es ese deterioro, pero siento que la clase política es lo que hay, y tú tenéis un montón de ejemplos de malas deliberaciones políticas también atrás, y conflictos, y diputados con comportamientos bien vergonzosos. El problema es que no se visibiliza tanto.
ahora se visibiliza, y un poco la clase política, como dije antes, está un poco entre la espalda y la pared, porque cambió básicamente yendo de nuevo al lenguaje económico. La oferta política charchienta siempre estuvo, pero la curva de oferta se mantuvo constante, lo que hubo un desplazamiento de la demanda, y eso te puso mucho más presión al sistema, y eso es lo que estamos viendo. Perfecto. Yo, por mi parte, creo que si bien se ha farandulizado y la gente está más alerta respecto a lo que hacen o lo que votan sus representantes, yo creo que esto no necesariamente ha hecho y hará que disminuya el nivel. Al contrario, de hecho, yo creo que tener un bajo nivel era, como mencioné anteriormente, que te mandaron una ley por correo, como pasaba con la Jacqueline Van Rieselberghe, o tener un 14% de asistencia al Parlamento, como pasaba con José Antonio Kast cuando era senador. Y yo creo que eso va a ser difícil que lo vuelva a un electoral, sobre todo ahora que están de funa y en épocas de donde hay más acceso a la tecnología, como decía Ray. Yo soy una persona súper política y siempre intento medir como el ambiente en grupos que no son tan políticos, porque mi mirada obviamente puede estar súper sesgada. Y por ejemplo, el fin de semana yo estuve con una amiga del colegio que votaron a prueba y todo, pero que no están muy interiorizadas en lo que ocurre y básicamente encuentran una vergüenza todo lo de Pamela Giles, su show corriendo como Naruto, que su esposo haya anunciado como su vocero el proyecto del tercer retiro. Entonces, por eso yo digo que adherir a lo popular, yo creo que no necesariamente tiene que ser malo per se. Yo creo que la gente tiene la película más clara de lo que nosotros creemos, y siento que no se va a hipotecar el futuro, porque tal vez pasamos de, como mencionamos, de no escuchar a escuchar más, mucho o mal, pero yo creo que esto va a hacer que lleguemos a un punto medio, y que en el fondo, como decía Ray, cambió la demanda por los políticos y por la política, por la forma de hacer política, que va a hacer que los políticos tengan que sí o sí estar más sintonizados con la gente y con sus intereses, y a la vez estar viendo los aspectos técnicos para hacer los mejores proyectos. Perfecto. Vale, Jaime. Sí, mira, yo tiendo a estar más a favor de la hipótesis. Yo creo que hemos visto un deterioro de la política. Si bien, como planteé, este deterioro no es algo que venga como del último 2 años, es algo que viene de hace harto tiempo. Para mí ya empezó en el segundo gobierno de Bachelet, y algo que se ha ido quizás volviendo más fuerte, ha cambiado un poco el foco de ese deterioro, ya no es no escuchar, sino el escuchar mucho y mal quizás, y que todavía no encontramos un equilibrio en lo que es la deliberación política, y ya está bien el escuchar a los electores, pero también tener en cuenta qué efectos va a tener mi política en la realidad del país, si eso es bueno o malo. También yo creo que y también lo de dejar de pensar tanto en el corto plazo y empezar a mirar el mediano y largo plazo, que eso yo también he echado de menos harto en la discusión política del último tiempo. El tema de las pensiones es el gran ejemplo. O sea, no estamos hablando de qué va a pasar con el sistema de pensiones de acá 10, 20 años, que yo creo que es la discusión fundamental hoy día. Y creo que eso sí podría, si bien creo que en la constituyente, como es un tema de la Constitución, quizás no lo veamos tanto. Sí puede que en las elecciones parlamentarias, yo creo que va a estar ahí, los ofertones van a caer por montones. Y también, con el deterioro de la calidad de la política, también yo veo un deterioro en la discusión política. O sea, las redes sociales están afectando mucho cómo se discute. Un claro ejemplo, el senador Lago Weber, cuando se quería hacer una indicación para impuestos en el 10%. Entonces, claro, ahí también hay un tema de cómo las redes sociales y todo esto también está afectando, yo creo, en el deterioro de la política, de que ahora los legisladores también, hay ciertos temas que porque no son populares, de alguna forma les da miedo tocarlo en algunos temas. Yo creo que ahí también hay un tema que va a influir en la discusión y que no sé si va a hipotecar la esperanza de un futuro así tan drástico saben que totalmente tiene una posibilidad. Yo creo que ahí soy un poco más recatado en ese sentido, pero creo que sí va a afectar de alguna forma los procesos, no como para tirarlos por la borda, pero sí puede ser un elemento que afecte la discusión que va a haber en la constituyente y en las parlamentarias. Bueno. No, yo
tiendo a ser más pesimista en general, así que bueno, yo creo que es primera vez que es como mitad y mitad la deliberación, ¿o no? Sí. Sí. Sí, no, yo tiendo más a irme por la línea de aceptar la hipótesis, principalmente porque lo que veo hoy día en la política en general es, bueno, aparte de todo lo que hemos hablado, y en general tengo que estar de acuerdo, lo que ha dicho Raimundo, lo que ha dicho la Javi, y lo que ha hecho Jaime, y en particular lo que ha dicho la Javi respecto a desde el punto de vista ideológico. Yo creo que sí, lo que se discutió o lo que planteó en su momento Bachelet hoy día se consideran mínimos. Eso es cierto. Pero creo que eso no tiene nada que ver con cómo la política enfrenta los asuntos. Yo creo que eso va por otro lado. Hoy día tenemos un festival de acusaciones constitucionales, tenemos parlamentarios que han propuesto que hay que Piñera tiene que básicamente terminar su gobierno, tenemos una ausencia de sentido republicano que no veíamos en los gobiernos de la Concertación y no venía incluso en el primer gobierno de Piñera, que algunos dicen que es un quinto gobierno de la Concertación. Lo que sí veía en esos años, o leo, porque ya era muy chiquitito en esos años, era que efectivamente había un ánimo de que las cosas funcionaran. O sea, lo que hizo el ministro Izaguirre respecto a... se me fue la ley, pero el fijar un borde a partir del cual se puede mover el déficit fiscal, yo lo encuentro... la regla fiscal. La regla fiscal, exactamente, la regla fiscal. De las mejores políticas que hemos tenido en el país. Exacto, y eso es simplemente un gobierno y un ministro que está mirando a muchos años. Y eso hoy día lo veo algo completamente imposible. Pero el mayor pataleo que tenía la gente ahí era mandar una carta al diario. ¿Cómo? Que el mayor pataleo era mandar si alguien no está de acuerdo, tu mejor opción era mandar una carta al diario. O claro, literal, quemarte a Alonso como hizo Dominio hace, no sé, 15... o sea... Claro, entonces lo que a lo que voy es que por eso digo que estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, sobre todo respecto al impacto que han tenido las redes sociales y en particular el 4G, y también estoy de acuerdo con lo que dice la Javi cuando hablamos desde el punto de vista ideológico, no así respecto a cómo se aborda desde el punto de vista meramente político, respecto a los juegos de poder que existen. Y yo creo que eso sí puede hipotecar hasta cierto punto las próximas elecciones. Ahora, yo desde un punto de vista muy pesimista, obviamente que uno esperaría, y yo como buen hincha católica espero quizás lo peor, y si me sorprenden festejo, ¿no? Pero sí, eso. Yo solo voy a agregar muy corto que yo creo por eso hago la distinción entre la elección de los constituyentes y las otras elecciones regulares o de corto plazo. Supuestamente la Constitución es en parte para arreglar precisamente la política. Entonces, por eso de ahí de ahí sale un poco mi optimismo, porque si tú lo pensáis bien, el problema que tenemos ahora es en parte por un sistema que ya estaba quizá diseñado para otra sociedad hace 20, 30 años, pero ahora necesitamos de alguna forma adaptar la política, y creo que es incluso menos ideológico, y tiene que ver más con cómo analizamos esta nueva sociedad, y por eso yo soy optimista, porque al final me cuesta ver precisamente está llamada a arreglar lo otro. Me cuesta ver cómo la constituyente no va a estar repleta de cocina política, no va a estar llena de trincheras. Sí entiendo que los incentivos son distintos y esto es súper importante lo que dices tú, pero también entiendo que hay partidos políticos detrás
también entiendo que hay Macuca, entiendo que están los Giorgio Jackson, están los Girardi, están los Larraín, ¿cierto? Entonces, yo creo que suponer a priori que la convención constituyente no va a estar exenta de ciertos niveles de populismo, también es quizá un supuesto muy fuerte. O sea que yo creo que justamente va de la mano con lo que decís tú sobre Izaguirre. Yo creo que la Constitución igual busca una mirada más de largo plazo. En cambio, por ejemplo, si nos ponemos 100% pragmáticos, aunque sea un proyecto muy bueno que haga el gobierno, onda que incluya todo lo que yo quiero, obviamente a mí como izquierda no me conviene como que salga porque es un logro político para el gobierno a corto plazo, ¿cachai? Yo no creo que esta constitución vaya a ser un logro político de nadie, de ninguno de los sectores, y yo creo que si alguno se lo quiere apropiar, van a salir el tipo tal como cuando quisieron apropiárselo. Sí. Es más difícil, si no. O sea, incluso por eso yo siento que también, claro, es cierto que los partidos van a estar en el proceso, pero el partido ya no es como que manda una orden y se aplica automáticamente. El margen para ser díscolo es súper bajo, o sea, y ya lo veo incluso ahora cuando sale un tipo como Baradit que va por el PS, creo, como PP, y sí, ya está haciendo díscolo y ni siquiera ha sido electo. Entonces yo creo que también, y de nuevo, vuelve al punto de la demanda, o sea, si bien, claro, el proceso lo controlan los partidos y va a haber un porcentaje que va a votar por los políticos de siempre, igual van a estar un poco contra la espalda de la pared. O sea, va a haber también un porcentaje de que va a tener que canalizar ciertas cosas. Entonces va a ser una mezcla que obviamente no es perfecta. Pero creo que están de alguna forma los incentivos para, en mi caso, ser optimista. Y yo siento que también esto es súper... Esto es como aversión al riesgo, poniéndolo como en un punto de vista más financiero. Cada uno tiene una distinta. Sí, igual soy un poco más optimista también, por lo que dice la Jai, de que la constituyente es pensar a largo plazo ya. O sea, se deja un poco de lado lo más instantáneo, de corto plazo, lo más popular. Pero, entonces yo creo que por ahí pues me da optimismo. De que se pueda dar una discusión un poco más amplia, más elaborada respecto a los temas. Hay incentivos que están bien hechos, como se plantearon en un primer momento, porque la elección iba a ser ¿cuándo? En abril de este año. Y ahora la elección coincide con la elección a gobernadores, con la elección a alcalde y con las primarias encima y con la elección a presidente y parlamentario encima también. O sea, efectivamente hay un incentivo, como dices tú, de mirar a largo plazo, pero también hay un incentivo de los partidos a ir en busca de esos votos de cara a los procesos que vienen y a los procesos que se van a estar jugando en ese momento. Entonces encuentro que si bien hay un incentivo positivo en esa línea, también hay un incentivo perverso dentro de este proceso político. Oye, antes de pasar a nuestra nueva sección, bueno, ustedes saben que mi personaje en el podcast es como la chata de la cárcel, y en este último programa del año no podía ser la excepción, así que les voy a contar algo que me tuvo bastante afectada, y es que hace como 2 semanas salió en las noticias que un policía de investigaciones había matado a un hombre con un disparo porque iba en un auto sin patente, robado, y que intentaba evadir un control policial. Y en todas las redes festinaron de que era un delincuente menos, una lacra menos, como les digan. Pero me gustaría comentarles que ese delincuente tenía nombre, él era César, era un joven de 19 años que había salido hace súper poco de la cárcel de Puerto Montt y que participaba en un programa de la fundación en la que yo soy voluntaria, que es la Fundación Calén. Y justamente ayer con la Fundación tuvimos el lanzamiento del libro Más allá de los muros, el cual intenta exponer la carcelaria a través de la recuperación de distintos relatos, ya sea de voluntarios, de personas de libertad, de sus familiares, etcétera. Y justamente en estos relatos había participado César Saldía. Y me quisiera tomar un minuto para leer su relato, que se llama El triste niño César. Dice: había una vez un niño llamado César que quería conocer a su madre biológica, a quien no veía hace 19 años. La última vez que la vio fue cuando ella lo dio a luz. No hay día que el niño César no se pregunte por qué motivo lo dejó solo. Cuando piensa en ella, el niño César la imagina de contextura delgada, de 1,70 m y con el pelo teñido color rubio, con margaritas igual que él y también alegre como él.
Cada día el niño César sueña con estar paseando por la playa junto a su madre y a su padre, riéndose y con una familia muy feliz. Hoy César está en prisión y con un dolor muy grande por no tener registros de su madre. Yo no espero justificar, pero sí creo que si queremos darle solución a la delincuencia, que ha estado tan en boga en estos días, debemos mirar qué hay detrás de ella. Más armamento, más mano dura, más cárcel es solamente la punta del iceberg y es poner un parche curita ante una herida que necesita cirugía y punto y cicatrización y todo. De acuerdo. Sí, de acuerdo, ¿no? O sea, sí. No, y muchas gracias por compartir. O sea, yo creo que ahí es un tema que ha quedado al debe también, porque se informa de lo que pasó, pero también hay personas detrás de, y no, eso queda un poco de lado, así que... Agregar una mini recomendación que de hecho podría haber sido una mejor recomendación que leí al principio. Hay un podcast que es buenísimo, que es de Bill Gates con Rashida Jones, la ex polola de Jim en The Office. Y en uno de los temas que tocaron en los últimos capítulos, hablan un poco de esto relacionado con desigualdad. Y invitan a un economista de Harvard en donde explican de alguna forma ciertos estudios que se han hecho como muy como de micro, en el fondo, localidades. Por ejemplo, toman 2 barrios malos, entre comillas, de Los Ángeles y ven cómo son las probabilidades de alguien de bajos ingresos de escalar socialmente. Y las diferencias son muy grandes, y lo que explica de alguna forma la diferencia es cuando tú de alguna forma bajas las tasas de encarcelación y de verdad le das herramientas a los jóvenes que están en una situación vulnerable para surgir. Se los recomiendo a todos que escuchen el podcast, pero es buenísimo. Es como temas como muy bien profundos y como con una mirada como bien pragmática a las cosas. Bueno, muy optimista. A la lista entonces. Vale, gracias Raimundo y gracias Javi por lo que dijeron ahora al último. Sí, pues, y pasamos a nuestra nueva sección, una sección más relajada de cultura pop, ¿ya? En esta sección que le pusimos un momento pop, ¿ya? Esta vez vamos a hablar vamos a comparar un poco rockeros latinoamericanos, bueno, con lo que habló Rodrigo al principio del nuevo documental de Netflix sobre los rockeros latinoamericanos, y los vamos a comparar con políticos chilenos. Yo quería hablar de mafiosos, pero aquí no todos han visto las películas de mafiosos. Yo sí. Yo no he visto ni El Padrino, así que... Oh, no tenéis que decir eso. Ponle un pito. Sí. Otra vez tenemos que hablar también de los personajes de Star Wars en políticos chilenos. Ahí también yo creo que haría todo. El lado oscuro de la fuerza. Ahí la Javi está haciendo el gesto de que tampoco la vi. yo me autofuno que no soy muy fanático de Star Wars. Está bien. Bueno, vamos con los personajes. Habíamos hablado de algunos. Por ejemplo, Charly García, que un loco, un genio. Yo creo que Charly hay que dejarlo para el final, porque a mí no se me ocurre. Ese es el más peludo de todos. El más peludo, no se me ocurre a nadie. Sí. Partamos con el más fácil, ¿no? Jorge González, ya. ¿A quién ven parecida a Jorge González en la política chilena? En la reunión de pauta dijimos un poco. Yo creo que primero hay que describir quién es Jorge González. Jorge González es un gallo, un genio, sí, dentro de lo que se... Narcisista, totalmente. Irreverente. Irreverente. Yo creo que si hay alguien que lo definió muy bien fue la Javi en la reunión de pauta, que era el cabeza de pistola. Y si hay alguien así en política, y esto lo dejo a la Javi, de hecho Javi, si querés dilo tú. Pero evidentemente Garín. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, pero también pensando ayer, se me ocurrió otra persona, que es Evelyn Matei, pero en realidad solamente por las escapadas que se pega cuando se enoja, onda así como con harto garabato, echándole la choreada a toda la gente, como cuando se puso a correr. Sí, esa, como que solo por eso yo la asocio a Jorge González. Está buena, de hecho está
No sé si mejor, pero sí, es verdad, cuando se chorea, tira los garabatos. Creo que hay un parecido. ¿Qué opináis, Raimundo? Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con... Ahora creo que también, bueno, Garín tiene algunas cosas también como de Charly García también. Está complicado el Una paralelo. combinación. Sí, pues, aparte Jorge González es como medio seco. Y ahora a priori no se me ocurre acá un buen paralelo. Uno podría decir Pamela Giles también, porque Pamela Giles es muy narcisista, pero creo que su personaje es narcisista. Yo creo que cuando Pamela Giles llega a la casa es como, es como que... Pero Garín es una persona que es profundamente narcisista, incluso probablemente en su intimidad. O sea, él casi yo creo que patológico, o sea, no... Chuta, eso es bien fuerte. Pero fuera broma, él ha hablado de ciertas cosas y yo creo que es bueno, o sea, creo él ha visibilizado más que en el fondo la salud mental, y creo que nadie es perfecto y todos estamos sujetos a las vicisitudes de nuestra salud mental. Me parece muy, muy valioso. Yo a Garín le tengo cierto respeto, no solo intelectual, sino que también como por las causas que en el fondo él está liderando. Siento que Garín, dentro de toda su locura, está liderando algunas causas como muy interesantes dentro de... Y creo que tiene una estrategia como política de diferenciación respecto a sus pares, que es muy, muy interesante y no mucha gente lo está haciendo hoy en día en política. Pero bueno, fue una tangente realmente. Sí, de hecho, hay una cosa en particular que me gusta mucho de Garín, que dijo hace poco, que él va a ser candidato constituyente. Él va a renunciar dijo que él no se iba a quedar pegado como lo hizo su generación, y la verdad es que me interpela bastante. Me gusta mucho esa visión que tiene él. Sé que muchas veces es acusado de ser extremadamente purista, pero más allá de que, claro, de que probablemente no sea el mejor político desde el punto de vista de lo que conocemos como política, lamentablemente, sí creo que tiene cosas muy valorables. Totalmente. Yo en Charlie había pensado en Florcita Motuda, pero solo como por la locura. Onda, Charlie así como tirándose de un edificio y Florcita Motuda cuando se tiraba por la reja del Congreso. Sí, claro. En verdad son bien parecidos. Sí. ¿Quién es el político que se tira del 9º piso y queda vivo? Oye, y otro también que pensé que... bueno, en la reunión de pauta hubo uno que fue decisión unánime en realidad, que es Luis Alberto Spinetta, que es Boric, 100%. Lo poeta. Lo poeta. A ver, dale Javi, expláyate. Porque en el fondo Spinetta es un poeta, o sea, sus letras son increíbles, son mágicas, como que tiene mucho sentido, pero a través de mucha metáfora. Y Boric es fanático de la poesía. De hecho, cuando estuvo en Tolerancia Cero hace como 2 semanas, recomendó un libro de poesía de una poetisa chilena. Así que yo creo que es 100% él. No, y aparte Boric tenía esta imagen como medio como del revolucionario medio romántico también. Claro, que andaba en moto y pañuelo y todo, y que se iba con la Maite Europa y todo el cuento. Ahora se puso más hipster, está como más de hecho ahora ando usando esos anteojos así como con marquito a lo Crispy y Vidal. Pero sí, Boric, y creo que sobre todo cuando recién fue electo, tomó mucho esa imagen como medio así, como medio Noche Guevara, pero una cosa así como de revolucionario sexatil, así como que bien interesante. Claro. No sé, quizás en esa línea lo vincularía más incluso a un Charly García, porque Spinetta, ya, sí, es muy... Sus letras son muy... son poesía pura. El Jardín de los Presentes, que el primer disco de Invisible, es una cuestión que no es digna de ningún político chileno, probablemente. Así que me cuesta relacionarlo directamente con Boric, más allá del tema de la poesía. Yo creo que quizás darle el título de Spinetta a algún político chileno sería
sería pensar muy bien de algún político. Oye, y yo había también pensado ayer, como en verdad me fui muy en la presidencial, pero había pensado desbordes como Álvaro Enrique, porque como al ser como un gallo más piola, más de bajo perfil, no tan conflictivo, pero cuando no está de acuerdo con algo es sarcástico. Desbordes. Álvaro Enríquez. Yo te sumo a Francisco Vidal, por ahí. Sí, yo Sobre veo todo con a esa cosa Francisco media Vidal. esa cosa media dicharachera, así como que tampoco, pero Y yo tampoco. veo a Álvaro Enríquez como más introvertido. Sí, puede ser también. Puede ser, no sé, quizás Pepe Out en su mejor momento, ahí, momento de rockstar. Claro. Sí. Y por ejemplo No, también, no, ahora. bueno, va a ser muy pequeño spoiler de la serie que recomendó Rodrigo, que rompan todo, que sale Maná. Entonces yo dije, ya, ¿quién es como Maná? Obvio que Lavín, pues, porque se define de un ritmo, que en el caso de Maná es rock. Lavín es socialdemócrata, pero en realidad todos sabemos que ese ritmo no es. Es romántico. Ya, ¿no? eso me gustó, eso me gustó. O podría decir Mariana Elwin por lo blandengue también. Y por Sí, último bueno. también había pensado en Sichel, que en realidad aquí, porque decía Sichel. Ya, y agregué al matcha de la Del Chico Trujillo. Floripondio, Ah. claro, el Chico Trujillo, el de Bloque Depresivo, porque es un gallo que baila y canta según el estilo de la banda en que esté tocando. Entonces no le cuesta nada cambiarse chaqueta y empezar a bailar a otro ritmo. No, y música bajista también. Sí. Claro. Está bueno, me gustó. Ah, bueno, sí. Ya, pues. No lo había pensado. Entonces tenemos Sí, ya. como resumen Jorge Panel González y de- Álvaro Enrique. Parece que están más o menos Sí. claros, los demás no sé. ¿Ah? Sí, hay más discusión, hay más división en lo que podrían ser. No llegamos a un consenso ahí. No. Pero bueno, ahí vamos a estar con esta sección trayéndole nuevos momentos pop los próximos capítulos. nos pueden Ahí vamos a recomendar pensar, también, sí, qué temas quieren que hablemos, o sea, qué quieren que comparemos, y siempre estamos abiertos a sus opiniones. Así que, bueno, con esto vamos llegando ya al final del capítulo y nos despedimos. Ya el último capítulo de este año. Que pasen unas muy felices fiestas y ya nos vemos el próximo año. Y Raimundo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos contar contigo en otros capítulos. Sí, No, de hecho feliz, Bruno está despedido. No, gracias por la invitación de nuevo, lo pasé muy bien y nada, y también felicitaciones por lo que están haciendo. Siempre es bueno ver a gente joven, a la chiquillada, así. Involucrándose en política, algo que yo no hice, o sea, yo recién de viejo me empecé a meter más un poco como en la política, así que, y siento que conectado con lo que hablamos antes, o sea, creo que también parte del deterioro de la política tiene que ver con que la política, y esto ya un poco, no quiero irme por las ramas, pero desde la dictadura, que la política se ha definido como una actividad media rasca, que no te da prestigio social necesariamente. Y siento que eso afortunadamente está cambiando, y qué bueno que la gente joven, siento yo la generación que viene, la de ustedes y un poco los que vienen más abajo, tienen una concepción de la sociedad y de la política y de participar política y socialmente muy, muy distinta, y eso es muy, muy sano. Así que, nada, felicitaciones y de nuevo, gracias por la invitación. Gracias, Raimundo. Bueno, ahí nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien y felices fiestas para todos. Chao, chao.